Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este es mi video para la materia Economía Política, Fundación del Estado-Nación, en el que estaré hablando de la Revolución Rusa. Antes de entrar al periodo de revolución, tenemos que entrar en contexto histórico. Tenemos que hablar de la Rusia zarista. Imagina un imperio enorme, el más grande del planeta, un lugar donde 150 millones de personas viven bajo el poder absoluto de un zar, un emperador que gobierna por derecho divino, un lugar donde la mayoría son campesinos que aún arañan la tierra con métodos medievales, mientras que en las ciudades humea una industria naciente llena de obreros explotados. El imperio zarista ruso, formalmente establecido como Imperio Ruso en 1721, fue una monarquía absoluta de inmensa extensión que gobernó sobre gran parte de Euroasia durante más de 2 siglos. Bajo la dinastía Romanov, Rusia pasó de ser un estado centralizado a convertirse en una superpotencia territorial, caracterizada por la autocracia, una economía agraria basada en la servidumbre y una profunda desigualdad social. Era un imperio mayoritariamente rural y pobre. A pesar de la industrialización tardía, la mayoría de la población eran campesinos. Este imperio era gobernado por los zares, quienes eran considerados monarcas absolutos, centrando todo el poder político y económico, además de ser protectores de la confesión ortodoxa rusa. La familia Romanov, también conocida como la dinastía Romanov, gobernó desde 1613 hasta la Revolución, siendo Nicolás II el último emperador. En 1894 llega al trono Nicolás II, el último zar de la dinastía Romanov. Nicolás era un hombre de buenos modales, devoto de su familia, pero terriblemente terco y convencido de su misión sagrada. Él mismo escribió en su diario: «Soy el dueño de la tierra rusa y no permitiré que nadie usurpe mi poder». Su palabra era la ley. No había parlamento que le hiciera sombra ni constitución que limitara sus decisiones. Gobernaba con la ayuda de una burocracia gigantesca y muchas veces corrupta, y con el apoyo de dos pilares fundamentales del Estado, el ejército y la Iglesia Ortodoxa. El Imperio ruso era una potencia en apariencia, pero un gigante con pies de barro. Se extendía desde Polonia hasta el Pacífico, albergando decenas de nacionalidades y lenguas. Sin embargo, su estructura social era arcaica. En la cúspide, menos del 1% de la población, o sea, la nobleza, eran dueños de más de la mitad de la tierra. En la base, el 80% de la población, los campesinos y obreros, hombres y mujeres, que vivían en comunidades llamadas mir, atados a la tierra, analfabetos en su mayoría y aplastados por los impuestos. Es en este contexto en el que a finales del siglo XIX, Rusia comenzó una industrialización forzada. Surgieron gigantescas fábricas financiadas con el capital extranjero, principalmente francés y belga. Esto creó una nueva clase, el proletariado. Miles de campesinos emigraron a las ciudades para trabajar en jornadas de 12 o 14 horas, por salarios de hambre. Las condiciones de trabajo eran pésimas. No habían sindicatos, no habían huelgas legales y cualquier protesta era sofocada por la policía secreta del zar. Aunado a todo el descontento social, la economía rusa también pasaba por una fuerte crisis de su sistema. Una aventura colonial en busca de puertos cálidos llevaría a Rusia a un choque humillante contra un enemigo inesperado. En 1904, el imperio del zar declararía la guerra al imperio del sol naciente, Japón, y este sería el gran primer tropiezo. El zar Nicolás II tenía ambiciones en todo Asia, pero se encontró con un rival al que no pudo vencer a pesar de la enorme diferencia territorial entre ambos, un Japón modernizado y hambriento de expansión. El golpe de gracia llegó en mayo de 1905. En el estrecho de Tsushima, la flota del Báltico rusa, que había navegado medio mundo para socorrer a sus compañeros, fue aniquilada por la armada japonesa en una de las batallas navales más decisivas de la historia. De 38 barcos rusos, 21 fueron hundidos y 7 capturados. La noticia cayó como una losa sobre el orgullo del imperio zarista. La guerra no solo fue una humillación militar,
sino un desastre económico más a la lista de fracasos del sistema de los zares. Los impuestos subieron, los precios se dispararon y el descontento cundió en las fábricas y en el campo. El zar, que había arrastrado a Rusia a este fracaso, aparecía ante su pueblo como un gobernante incompetente. Solo faltaba una chispa para que todo el descontento de las masas se convirtiera en llamas. Un sacerdote carismático llamado Georgi Gapón organizó una marcha pacífica. El 22 de enero de 1905, un domingo, decenas de miles de obreros y sus familias, vestidos con sus mejores ropas y portando íconos religiosos y retratos del zar, se dirigieron al Palacio de Invierno para entregar una petición: jornada laboral de 8 horas, salarios dignos y una asamblea constituyente. Confiaban y creían en que el zar los escucharía, pero el zar no estaba en el palacio, y las tropas, nerviosas, recibieron la orden de disparar a la multitud. Cientos, quizás de más de 1000 personas, murieron aquel día. La nieve de San Petersburgo se tiñó de rojo. La fecha pasaría a la historia como el Domingo Sangriento. El mito del zar bondadoso se desmoronó en un instante. La fe ingenua del pueblo en su monarca se transformó en ira. Aquel mismo año, 1905, Rusia se incendió. Estallaron las huelgas en las ciudades, motines de campesinos que quemaban las mansiones de los nobles. Fue en estos momentos donde por primera vez surgieron los soviets, los cuales eran consejos de obreros, soldados y campesinos que se organizaban para coordinar las huelgas y la resistencia. Posiblemente el más importante fue el Soviet de San Petersburgo. El zar se vio acorralado, así que tuvo que ceder. En octubre de 1905 publicó un manifiesto prometiendo libertades civiles y la creación de un parlamento, la Duma. Pero esta era una trampa. En cuanto pudo, Nicolás II recuperó el control. Disolvió la Duma cuando le estorbó, encarceló a los líderes de los soviets y la represión volvió con fuerza. Las reformas fueron papel mojado. El zar seguía siendo autócrata. En apariencia, el régimen zarista estaba sobreviviendo, pero la herida del Domingo Sangriento y las lecciones de 1905 quedaron grabadas a fuego. Los revolucionarios aprendieron que solo con la fuerza bruta derrocaría al zar. Y el zar aprendió a desconfiar aún más de su pueblo. Rusia entraba en una calma tensa, un volcán que solo esperaba a la próxima sacudida. Pero antes de profundizar en los siguientes sucesos que sacudirán este proceso histórico, y para entender lo que viene, tenemos que conocer a los dos hombres que cambiarían a Rusia para siempre. Dos mentes con un mismo objetivo, la revolución. Hablemos primero de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Vladimir nació en 1870 en la ciudad de Simbirsk, en el Imperio Ruso, misma que posteriormente sería renombrada a Ulyanovsk en su honor. Lenin nació en una familia de clase media ilustrada. Su hermano mayor, Alejandro, era un revolucionario que planeaba atentar contra el zar Alejandro III. Sin embargo, su complot fracasó y Alejandro fue ahorcado en 1887. La ejecución y las tradiciones revolucionarias de su hermano lo marcaron para siempre, mismas que lo llevaron a un enfoque distinto y a reflexionar. No podemos tomar el poder con atentados individuales, pensó. Hay que organizarse de otra forma. Vladimir estudió Derecho, pero pronto abandonó la abogacía para dedicarse por entero a la revolución. De joven se empapó de las ideas de Karl Marx. Comprendió que el marxismo no era ni una novela ni mucho menos una receta, sino un método que le llevó a comprender que las condiciones materiales de la Rusia zarista, incluso con tinte semifeudal y sin ser del todo una potencia capitalista, tenía una realidad en podredumbre que tenía que ser superada solo con una revolución socialista. En estos años de su vida, Lenin se forma como un destacado revolucionario marxista y en 1902 publicó su obra clave, ¿Qué hacer?,
Su idea era revolucionaria incluso dentro de la propia revolución. Para él, los obreros por sí solos podían llegar a reivindicaciones sindicales, a pedir mejoras salariales, a emanciparse como clase, pero necesitaban una dirección. Lenin propuso crear un partido de un nuevo tipo, no alineado al sistema del zar, sino una vanguardia de revolucionarios profesionales, disciplinados, clandestinos, que guiaran a las masas hacia el objetivo final, la revolución socialista. En 1903, en el Congreso del Partido en Londres, esta idea provocó una división histórica. Los partidarios de Lenin, que querían un partido centralizado y disciplinado, ganaron la votación por un estrecho margen. A partir de ahí se llamaron los bolcheviques, que significa los que están en la mayoría. Sus oponentes, que preferían un partido más amplio y democrático, similar a los partidos socialistas de Europa Occidental, fueron los mencheviques, los que están en minoría. Una de las principales diferencias entre los mencheviques y los bolcheviques era que los mencheviques eran más moderados y ortodoxos. Creían que Rusia debía pasar por una etapa capitalista burguesa antes de llegar al socialismo. Argumentaban que Rusia seguía siendo feudal, por lo que se tenía que proponer una alianza entre las masas y la burguesía rusa. Por el otro lado, los bolcheviques eran más radicales, abogando por la toma del poder de todos los trabajadores y campesinos mediante la revolución. Los bolcheviques desconfiaban y además comprendían que la burguesía era de carácter reaccionario y que tarde o temprano iba a traicionar a la revolución, por lo que preferían la acción independiente y organizada de los trabajadores. En este periodo de organización revolucionaria, Lenin tuvo que vivir exiliado en Europa, pasando hambre, escribiendo sin descanso y esperando su momento. Cuando estalló la revolución en 1905, intentó regresar, pero llegó tarde. La revolución ya estaba siendo aplastada, por lo que tuvo que huir de nuevo. Durante más de una década, Lenin empezó a ser conocido para la mayoría de los rusos, formando cuadros revolucionarios y empapándolos de la teoría marxista. Era un conspirador profesional que esperaba su oportunidad desde una modesta habitación en Zúrich. El otro gran protagonista de esta historia es Lev Davidovich Bronstein, mundialmente conocido como León Trotsky. Si Lenin era el cerebro teórico, Trotsky era el brazo ejecutor. Su historia es distinta. Quizás en este punto se estén preguntando por qué si uno se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov y el otro se llamaba Davidovich Bronstein, nosotros los conocemos como Lenin y Trotsky. Bueno, esto se debe a que los revolucionarios tenían que organizarse de forma clandestina y por ende no usaban sus nombres reales, sino que usaban sobrenombres revolucionarios entre sus camaradas. Regresando a la vida de Trotsky, nació en 1879 en una familia de campesinos de origen judío acomodados en Ucrania. Desde joven mostró un talento extraordinario para la palabra, tanto escrita como hablada. Se unió a los revolucionarios siendo un adolescente. Fue arrestado y pasó años en prisión y en Siberia. Pero Trotsky logró escapar de Siberia utilizando un pasaporte falso. ¿Y qué nombre usó en ese pasaporte? El de su carcelero, Trotsky. Así, el apellido de un funcionario zarista se convirtió en el seudónimo de uno de los revolucionarios más famosos de la historia. Es así que, a diferencia de Lenin, en 1905 logró llegar al centro de la acción. Demostró ser un organizador genial y un orador hipnótico. Fue elegido como presidente del Soviet de San Petersburgo, el Consejo Obrero que desafió al zar. Con tan solo 26 años, era el hombre más buscado en Rusia. Sin embargo, cuando la revolución de 1905 fracasó, Trotsky fue arrestado y juzgado. Pero este convirtió su juicio en un espectáculo político, denunciando al régimen desde el estrado. Fue condenado a la deportación perpetua en Siberia. Sí, otra vez en Siberia. Aunque Trotsky logró escapar una vez más de Siberia. Durante los siguientes años, Trotsky vagó por Europa, dedicándose al periodismo revolucionario. Vivió en Viena, en París, incluso llegó a Nueva York.
justo cuando la tormenta se avecinaba. En 1914, finalmente los caminos de Lenin y Trotsky coincidirían. Al principio no eran aliados, de hecho habían sido rivales. Trotsky, aunque siempre respetuoso, había criticado duramente el modelo del partido de Lenin, pero el destino los uniría, porque cuando el viejo mundo se derrumbara, ellos estarían allí para uno nuevo. Otra cosa que tenían en común, además de su postura marxista, era su capacidad de liderazgo y oratoria, por lo que una alianza entre ambos haría más poderoso el factor revolucionario. Es en este contexto en que Trotsky finalmente se convence por pasarse al bando de los bolcheviques y se convierte en el mejor aliado de Lenin. Y el derrumbe que comenzó el Nuevo Mundo fue justamente en verano de 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando encendió la mecha de la Gran Guerra. Era una guerra que Rusia no estaba preparada para librar, una guerra que se cobraría millones de vidas y que pondría al imperio zarista contra las cuerdas. Cuando el zar Nicolás II anuncia que Rusia entrará en la guerra contra Alemania y Austria-Hungría, el pueblo curiosamente lo recibe con un estallido de patriotismo. Las huelgas cesan, las disputas políticas se aparcan, incluso los estallidos revolucionarios, como Lenin, son una minoría que calma en el desierto. Los bolcheviques se oponían totalmente a la participación del pueblo ruso en la guerra, aunque la mayoría cree que la guerra será corta, que los eslavos defenderán a sus hermanos serbios y que el zar los llevará a la gloria. Pero dicha gloria nunca llegó. Rusia no estaba preparada para una guerra moderna. Sus generales eran incompetentes y su logística un desastre. Los soldados partían al frente sin fusiles, con la orden de recoger los de los caídos. Era un evento más a la lista de fracasos del emperador. No había mapas fiables, ni comunicaciones eficaces, ni mucho menos suministros suficientes. Pronto la guerra de movimientos se convirtió en una guerra de trincheras, una guerra de desgaste. Pero mientras los alemanes y los franceses se mataban en el frente occidental, en el frente oriental la lucha era aún más primitiva. Para 1915, las bajas rusas superaban ya los 2 millones entre muertos, heridos y prisioneros. Y en muy poco tiempo, para 1916, la cifra rondaba los 5 millones. Era una sangría insostenible. Detrás del frente, en las ciudades, el desgaste era igual de profundo. La economía de guerra colapsó. Las fábricas producían armamento, pero no bienes de consumo. Los ferrocarriles, saturados, transportaban soldados y cañones, pero no carbón ni alimentos. En ciudades como Petrogrado y Moscú, las mujeres hacían colas interminables bajo la nieve para conseguir un poco de pan. El precio de la harina se disparó y el hambre comenzó a llamar a las puertas. En medio de toda esta catástrofe, el zar tomó una decisión importante. En 1915 decidió marchar al frente para dirigir personalmente los ejércitos. Así que dejó el gobierno en manos de su esposa, la zarina Alejandra. Y Alejandra, alemana de nacimiento, cayó bajo la influencia de un personaje siniestro, Rasputín. Rasputín era un campesino siberiano que había ganado la confianza de la familia real porque parecía aliviar los síntomas del hemofílico Alexei. Pero en la corte su poder fue mucho más lejos. Convenció a la zarina de que Dios la guiaba, y la zarina, convencida, despidió y nombró ministros siguiendo los consejos de este místico borracho y mujeriego. Tanto para el pueblo como para los soldados en las trincheras, para la clase política liberal en general, Rasputín era tan solo la prueba de la podredumbre del régimen. Mientras los hombres morían de frío y hambre, un monje loco manejaba los hilos del imperio desde el dormitorio de la zarina. Se decía que Alejandra y Rasputín eran espías alemanes o que eran amantes. Era falso, pero la gente lo creía. El descrédito de la monarquía era total. Tras esta situación, un grupo de nobles decidió salvar el honor de la monarquía intentando matar a Rasputín.
En 1916 lo trajeron a un palacio, le dieron pasteles envenenados, pero no murió. Le dispararon, pero no murió. Finalmente lo remataron a golpes y lo arrojaron al río Neva helado. Rasputín finalmente murió, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La monarquía se había deshonrado a sí misma, otra vez. Los liberales en la Duma advertían, o el zar concede reformas o habrá revolución. Pero Nicolás, terco y ciego, no escuchaba. Desde el frente ignoraba la magnitud del desastre que se cosía en la retaguardia. Llegó el invierno de 1917, el cual fue el más cruel. Las temperaturas bajo cero paralizaron los ferrocarriles. El trigo no llegaba a las ciudades y el 22 de febrero la principal fábrica de Petrogrado anunció el cierre y el despido de miles de obreros. Las trabajadoras textiles, las mujeres, fueron las primeras en salir a la calle. El 23 de febrero, según el calendario ruso, que es el 8 de marzo en el nuestro, Día Internacional de la Mujer, miles de obreras se manifestaron en las calles de Petrogrado, gritaban por pan y se manifestaban en contra de la pésima situación de la Rusia. Pronto se les unieron los obreros de otras fábricas. Gritaban en contra de la guerra. Era una protesta más como tantas. El zar Nicolás, ante esta situación, tomó la decisión de ordenar suprimir los disturbios, así que las tropas recibieron la orden de volver a disparar a las masas. El 27 de febrero, la guarnición de Petrogrado, formada en su mayoría por reclutas campesinos y obreros hartos de la guerra, se amontonó. Los soldados mataron a sus oficiales y se unieron a la multitud. Asaltaron las armerías, liberaron a presos políticos y la ciudad ya no era del zar. La revolución de febrero acababa de triunfar. Por supuesto que el papel de los soviets desempeñó un papel importantísimo en estos disturbios, y en tan solo una semana, 300 años de dinastía Romanov se derrumbaron como un castillo de naipes. El zarismo, que parecía eterno, se evaporó en las calles de Petrogrado. Pero la caída del zar no trajo paz, sino que abrió la puerta a una nueva lucha, una más compleja y más sangrienta. Rusia se enfrentaba ahora a una pregunta imposible. ¿Quién gobernaba? ¿Los liberales del nuevo gobierno provisional o los obreros y soldados organizados en los soviets? El poder estaba en la calle y nadie sabía muy bien quién lo sostenía. El doble poder había comenzado, y en ese caos, alguien muy lejano estaba a punto de regresar. Desde su exilio en Suiza, Vladimir Ilich Lenin vio las noticias, así que sabía que había llegado su momento. El gobierno provisional, liderado primero por el príncipe Georgy Lvov y luego por el carismático Alexander Kerensky, comete un error fatal. Decide mantener a Rusia en la guerra mundial. Creen que es una cuestión de honor con aliados, pero para los soldados, hartos de morir, y las masas hambrientas, la guerra es el enemigo. Mientras tanto, el Soviet de Petrogrado emite la orden número 1, que quita autoridad a los oficiales y la da a los comités de soldados. El ejército deja de existir como una fuerza disciplinada, la deserción se dispara y el frente empieza a desmoronarse. En todo este caos, en abril de 1917, un tren especial atraviesa Alemania. Dentro de un vagón blindado viaja Vladimir Ilich Lenin. El alto mando alemán, desesperado por sacar a Rusia de la guerra, ha financiado y facilitado su regreso, esperando que Lenin sea una especie de virus que desestabilice aún más al enemigo. El 3 de abril de 1917, Lenin llega a la estación de Finlandia en Petrogrado. La multitud lo recibe como un héroe. Él, sin embargo, no viene a celebrar. Sube a un coche blindado y lanza un discurso que deja helados a propios y extraños. No hay que apoyar al gobierno provisional. Hay que pasar a la segunda fase de la revolución. Hay que dar todo el poder a los soviets. Al día siguiente, publica sus famosas tesis de abril. Un programa radical,
fin inmediato de la guerra, reparto de las tierras a los campesinos, control obrero de las fábricas y sobre todo ninguna cooperación con el gobierno burgués. Sin embargo, los siguientes meses no son de optimismo, son de mucho caos. En julio, una protesta espontánea de soldados y obreros llamados Días de Julio intenta tomar el poder. Los bolcheviques, aunque dudan, se suman. Pero el gobierno provisional, que ahora ya estaba liderado por Kerensky, reprime brutalmente. Acusa a Lenin de ser un espía alemán y es perseguido, lo que lo hace huir a Finlandia, mientras que Trotsky fue arrestado. Esto parecía el fin para los bolcheviques. Pero el destino da un nuevo giro inesperado. En agosto, el general Vladimir Kornilov, comandante en jefe del ejército, intenta un golpe de estado. Quiere restaurar el orden del imperio zarista, acabar con los soviets y con Kerensky, al que considera débil. Sus tropas avanzan hacia Petrogrado. En este momento, Kerensky se ve acorralado y comete un pésimo error que le costará muy caro. Le pide ayuda a los bolcheviques, libera a sus líderes y les da armas. Los bolcheviques organizan la defensa de la ciudad, envían agitadores a las tropas de Kornilov que se desintegran sin disparar un solo tiro, así que el golpe fracasa. El resultado de esta estrategia fue que los bolcheviques aparecen como los salvadores de la revolución, se convierten en héroes. En septiembre obtienen la mayoría en los soviets de Petrogrado, Moscú. Trotsky, recién liberado, es elegido el presidente del Soviet de Petrogrado. Las masas ya no dudan. Los bolcheviques son los únicos que ofrecen algo concreto. Desde un escondite en Finlandia, Lenin escribe cartas desesperadas a sus camaradas. Hay que tomar el poder ahora. La oportunidad es única. La mayoría del comité central bolchevique duda, pero Lenin, terco, regresa en secreto a Petrogrado a mediados de octubre. En una reunión histórica, logra convencer a los suyos. La insurrección debe ser inmediata. Trotsky, desde el Soviet, crea el Comité Militar Revolucionario, una fachada legal para organizar el golpe y la revolución. Los guardias rojos y los soldados revolucionarios reciben órdenes. La fecha clave se acerca. El gobierno, en el Palacio de Invierno, apenas es consciente de la tormenta que se avecina. La noche del 24 de octubre, que es el 6 de noviembre en nuestro calendario, todo está listo. La ciudad duerme, pero los puentes se elevan, los telégrafos son tomados, el banco estatal es ocupado y la revolución ha comenzado. En el Palacio de Invierno, Kerensky se entera de todo lo que ocurre. Intenta reaccionar, pero ya es muy tarde. Ordena censurar los periódicos bolcheviques, pero los soldados ya no le obedecen, por lo que decide huir. En el Palacio de Invierno quedan los pocos ministros del gobierno provisional, atrincherados, defendidos por tan solo un puñado de cadetes y un batallón de mujeres. Los bolcheviques les dan un ultimátum, rendición incondicional, pero los ministros se niegan. A las 9:40 de la noche, el crucero Aurora dispara un cañonazo. No era un proyectil de guerra, sino una señal, la señal para el asalto. Los guardias rojos entraron por las ventanas, por las puertas traseras, buscando suministros. A las 2 de la madrugada, los ministros fueron arrestados, y el gobierno provisional había dejado de existir. La República Burguesa había durado tan solo 8 meses en Rusia. En estos momentos reaparece Lenin en el estrado por primera vez desde su regreso. Los delegados, muchos de ellos obreros y soldados, lo aclamaron. Él, el conspirador profesional, el exiliado perpetuo, estaba a punto de cambiar el mundo. Lenin era la cabeza visible, Trotsky, el brillante organizador. Pero hay un tercer hombre en este triunvirato inicial, una figura que hasta ahora ha trabajado en las sombras y que terminará devorando a todos los demás. Su nombre, Joseph Stalin. Pero ¿quién era este hombre? Bueno, su verdadero nombre era Joseph Shugasvili. Nació en 1878 en Georgi, un pequeño pueblo de Georgia, en la mismísima periferia del imperio. Su padre era un zapatero alcoholizado que lo golpeaba y su madre una lavandera devota que soñaba con que su hijo fuera cura. A diferencia de los intelectuales como Lenin y Trotsky,
Stalin se formó en la calle y venía de unas condiciones pésimas de vida desde su infancia, aparte de que tenía poca o casi nula formación en el marxismo. Pronto se unió a los bolcheviques, pero no destacó como un teórico ni como un líder. Su talento era otro, la acción directa. Organizó atracos a bancos y diligencias para financiar al partido. Era un hombre práctico, despiadado y eficiente. Por eso se ganó la confianza de los bolcheviques. Para 1917, había pasado más tiempo en prisiones y destierros que en libertad, lo cual le dio una resistencia física y una dureza mental que pocos tenían, llevándolo incluso a actitudes de ser un hombre autoritario y despiadado. Cuando estalló la Revolución de Febrero, Stalin regresó a Petrogrado. Se convirtió en el editor del periódico, pero a diferencia de Trotsky, Stalin era muy torpe hablando con el público. No era un genio de la organización, pero tenía la capacidad de mover los hilos internos, de colocar a la gente adecuada en el lugar adecuado. Cuando Lenin formó el primer gobierno bolchevique tras octubre, le asignó un cargo que parecía menor, comisario de nacionalidades. Su tarea era gestionar las relaciones con las decenas de pueblos que formaban el antiguo imperio, un puesto que Stalin rápidamente convertiría en un poder burocrático, gris, que no le daba gloria, pero Stalin lo aceptó. Mientras Trotsky se llevaba los aplausos, Stalin construía pacientemente su red de poder. La Revolución de Octubre había triunfado. Los bolcheviques, que en 8 meses antes eran una minoría perseguida, ahora ya eran los dueños de Rusia. Pero tomar el poder era tan solo el principio. Ahora venía lo más difícil, conservarlo. En todo el país los enemigos de la revolución se estaban armando. Generales zaristas, terratenientes desposeídos, potencias extranjeras, todos querían destruir al reciente nacido Estado obrero. Rusia se hundiría en el conflicto más sangriento de toda su historia. Una guerra civil que enfrentaría a hermanos contra hermanos y que devastaría el país y marcaría el fuego del carácter del nuevo régimen. Es en este momento donde todos los enemigos de la revolución comienzan a organizarse y empiezan a formar los llamados ejércitos blancos, los cuales no tienen un programa unificado. Su único objetivo era destruir a los bolcheviques. Además, en marzo de 1918, los bolcheviques firman un humillante tratado con la intención de por fin sacar a Rusia de la Gran Guerra. El humillante tratado se llamaba Brest-Litovsk, que era con Alemania, el cual decía que Rusia pierde a Ucrania, Finlandia, Polonia y los países bálticos, un tercio de su población y la mitad de su industria. Los aliados en la Entente, furiosos por esta transición, empiezan a ver a los bolcheviques como enemigos. En este momento comenzaría oficialmente la Guerra Civil Rusa, y los bolcheviques, principalmente Trotsky, reconocieron la necesidad de una fuerza armada organizada. Ya no se trataba solo de un comité revolucionario, tenían que hacer un ejército, el famoso Ejército Rojo creado y liderado por León Trotsky, que posteriormente se convirtió en el ejército de la Unión Soviética. El inicio de la Guerra Civil Rusa anima a las potencias extranjeras, principalmente británicos, franceses, japoneses y estadounidenses, los cuales desembarcan tropas en Rusia, oficialmente para proteger los arsenales y evitar que caigan en manos de los alemanes, pero en realidad querían derrocar al gobierno bolchevique y de paso repartirse el botín agonizante del imperio. Trotsky, ya convertido en comisario de guerra, demuestra ser un genio organizativo una vez más. Recluta a más de 50.000 oficiales del antiguo ejército zarista, que ahora prometen lealtad a los bolcheviques. La deserción era castigada y nace el Ejército Rojo, que pasará de unos pocos miles a 5 millones de soldados en 1921. El Ejército Blanco atacó por todos los frentes. En Siberia, el almirante Kolchak avanza hacia el Volga. En el sur, el general Denikin conquista Ucrania y se acerca a Moscú. En el noreste, el general Yudenich amenaza directamente Petrogrado, la cuna de la revolución. Por un momento, a finales de 1919, la supervivencia del régimen bolchevique pende de un hilo. Para sobrevivir, los bolcheviques implantan el comunismo de guerra.
El Estado nacionaliza toda la industria, suprime el mercado y requisar las cosechas de los campesinos para alimentar al ejército y las ciudades. Es una política brutal, pero permite ganar la guerra. Los campesinos odian las requisas, pero odian más a los blancos, que si vuelven les quitarán las tierras que acaban de recibir. A finales de 1919, la marea cambia. El ejército rojo estaba mejor organizado y empieza a derrotar a los blancos por separado. Kolchak es derrotado y capturado y fusilado en 1920. Denikin es rechazado a las puertas de Moscú y huye al exilio. Y Yudenich fracasa ante Petrogrado y se refugia en Estonia. El último foco de resistencia blanca, en Crimea, al mando del general Wrangel, es aplastado en noviembre de 1920. Los barcos blancos evacúan a decenas de miles de soldados. Es el fin de la resistencia organizada, y ni con todo el apoyo de potencias imperialistas pudieron ganar la guerra civil, la cual oficialmente solo durará hasta 1922. El coste ha sido incalculable. Más de 7 millones de muertos durante la guerra civil de Rusia. La economía rusa estaba en una fuerte crisis, pero los bolcheviques habían sobrevivido. Los bolcheviques habían vencido una vez más. La guerra civil rusa había terminado y el 30 de diciembre de 1922 fue creada la Unión Soviética, con la fusión de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Tras una conferencia de delegaciones, se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En estos momentos, por fin pudimos ver algunos de los primeros logros que la revolución había heredado a la Unión Soviética. Nadezhda Krupskaya, esposa de Lenin, se convirtió en la arquitecta del sistema educativo soviético. Para las mujeres rusas, la revolución significó un salto de siglos. En el imperio zarista, la mujer era legalmente inferior al hombre, necesitaba permiso marital para trabajar o viajar. El Código Civil de 1918 abolió la potestad del marido sobre la mujer. Ella podía conservar su apellido, su nacionalidad y su domicilio propio. Se legalizó el divorcio a petición de cualquiera de las dos partes, sin trámites humillantes ni costosos. La Constitución de 1918 concedió a la mujer el derecho al voto y a ser elegida, algo que en países como Francia o Suiza se tardaría décadas en llegar. Se decretó la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se prohibió el trabajo infantil y se establecieron subsidios por maternidad, guarderías cercanas a las fábricas y comedores comunitarios para liberar a la mujer de las tareas domésticas. En octubre de 1920, la Rusia soviética se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el aborto voluntario y gratuito. Los bolcheviques eliminaron del Código Penal los artículos zaristas que castigaban la homosexualidad. En 1922 y confirmado en 1926, la Unión Soviética despenalizó las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. Pero no todo sería miel sobre hojuelas para los revolucionarios. En 1922 empiezan los primeros fallos en la salud de Lenin. Sufre el primero de varios derrames cerebrales que lo paralizan parcialmente y le dificultan el habla. Los médicos le prohíben cualquier actividad política, pero Lenin no puede evitar pensar en el futuro. En diciembre de 1922, Lenin dicta lo que se conocerá como su testamento. Es un análisis frío y despiadado de sus principales colaboradores y algunas de sus palabras son una advertencia. Sobre Stalin escribe: el camarada Stalin, hecho secretario general, ha concentrado en sus manos un poder inmenso, y no estoy seguro de que sepa utilizarlo siempre con la suficiente prudencia. Posteriormente dice: Stalin es demasiado rudo, y este defecto perfectamente tolerable en nuestro medio se hace intolerable en el cargo de secretario general. Por eso propongo a los camaradas que consideren la forma de trasladar a Stalin de ese puesto. Mientras que por el otro lado dice sobre Trotsky: es el hombre más capaz del Comité Central, pero peca de un exceso de confianza en sí mismo y de una inclinación por lo puramente administrativo.
El 21 de enero de 1924, Lenin finalmente muere. Su cuerpo es embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja. Se convierte en un ícono en una religión laica, pero su testamento, leído ante el Comité Central, plantea un problema. Kamenev y Zinoviev, dos viejos bolcheviques que le temen a Trotsky más que a Stalin, proponen ignorarlo. Stalin promete corregir sus defectos. El testamento se guarda en un cajón. Stalin sigue siendo secretario general. Comienza entonces la lucha por el poder. Trotsky, el héroe de la guerra civil y la revolución, el genio intelectual, comete un error fatal. Subestima a Stalin. Cree que la lucha se decide en los debates, en los discursos, en las ideas. Pero Stalin lucha en otro terreno, en los pasillos, en los nombramientos, en las redes de poder. La estrategia de Stalin es brillante y perversa. Primero salía con Zinoviev y Kamenev para aislar a Trotsky. Lo acusan de traición, de menospreciar el papel del partido y de querer ser un nuevo Napoleón. En 1925, Trotsky finalmente pierde el cargo de comisario de guerra. Trotsky lucha y forma la oposición unificada, también conocida como la oposición de izquierda, pero es inútil. En 1927 es expulsado del partido y en 1929 es exiliado de la URSS y comienza un largo periodo de persecución y criminalización hacia Trotsky por parte de Stalin. Trotsky comienza una huida por varios países hasta finalmente llegar a México. Desde allí seguirá denunciando a Stalin, pero cada vez más aislado, mientras la maquinaria stalinista lo borra de la historia oficial y empieza a traicionar al resto de líderes revolucionarios bolcheviques. Eliminado Trotsky y otros líderes revolucionarios, Stalin vuelve contra sus antiguos aliados, Zinoviev y Kamenev, que le ayudaron a destruir a Trotsky, pero ahora ellos son el siguiente objetivo. En 1926 ya habían sido apartados. En los años 30 serán juzgados, humillados y fusilados. O sea, Stalin solo veía estas alianzas como una estrategia para tomar el poder y luego traicionarlos. Stalin no tiene amigos, solo instrumentos. Mientras Stalin va eliminando y traicionando a sus grandes rivales, inicia su proceso de transformación, colectivización forzosa del campo. Millones de campesinos son deportados y mueren de hambre. La industrialización acelerada a cualquier precio se vuelve en la regla, y la Unión Soviética se convierte en una potencia industrial, pero sobre un mar de sufrimiento. Stalin ya había tomado el poder, inicia su dictadura, inicia el stalinismo y se crean los gulags, los cuales eran campos de concentración soviéticos, campos de trabajo forzado y prisiones. El partido que hizo la revolución era aniquilado por el hombre que la heredó. Algunos de los logros de la revolución fueron traicionados bajo el stalinismo. Tuvieron una vida corta. Con la consolidación del poder de Stalin a finales de los años 20 y durante los años 30, la marea cambió. El régimen stalinista necesitaba disciplina total y crecimiento demográfico, no libertades. En 1934, la homosexualidad volvió a ser un delito, castigada con hasta 5 años de trabajos forzados en los gulags. Y en 1936, el aborto se volvió a ser ilegal. Es por eso que tenemos que comprender que estas historias no las podemos romantizar. ¿Qué queda de la Revolución Rusa? Solo queda la memoria de un sueño gigantesco, la memoria de una revolución, la primer revolución socialista de la historia, que nació de la promesa de emancipar a los oprimidos, pero terminó aplastando a sus propios hijos. La lucha por un mundo nuevo se convirtió en la construcción de un régimen terrible. La Revolución Rusa nos enseña que las revoluciones no solo se enfrentan a sus enemigos externos. A veces el enemigo más peligroso también está adentro, esperando su momento. Y cuando el poder se concentra en una sola mano, la libertad de todos está en peligro. Este fue mi video de la historia de la Revolución Rusa. Muchas gracias por su atención. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!